Este no es un podcast de opiniones o este no es un podcast en donde ella y yo nos sentamos a conversar sobre lo que ha sido el ELN durante 60 años. Esta es una serie de documental histórica donde cada dato ha sido pensado, donde cada hecho ha sido reconstruido de la forma más rigurosa y los oyentes van a poder comprender apenas se termine el podcast esa pregunta: ¿qué es lo que ha pasado desde 1964 hasta acá? Boombox. ELN entre fusiles y diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina. Es un nuevo podcast que estrena Boombox con dos periodistas, se puede decir, de los más espectaculares en el país. Lo puedo decir así: María Elvira Samper y Juan David Laverde. Escribieron y trabajaron más de 2 años en una historia que muy pocos colombianos conocen. Pese a la coyuntura, el país sigue sumergido en una guerra eterna, se puede decir, y ahora más con la coyuntura que estamos viviendo, la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC en el norte de Santander y Catatumbo. 60 años de esta guerrilla. ¿Qué los inspiró a ustedes para hacer este nuevo podcast? En primer lugar, nos inspiró, entre comillas, el hecho de que el ELN era la única guerrilla que quedaba de los 60. Entonces, en una situación tan confusa, política y socialmente, como la que vive Colombia, nos pareció que había que hacer un esfuerzo de tomar distancia y mirar cuál había sido el origen del ELN, quiénes sus fundadores, cómo ha cambiado, cómo se ha degradado en medio de la degradación general del conflicto, cuáles son las afectaciones al medio ambiente, cómo se vinculó al narcotráfico, cuál es el origen del Domingo Laín y todo ese frente nororiental y oriental, que es una hora, donde está puesto el interés y el enfoque precisamente por la crisis en Catatumbo. Pero creo que hay que dejar claro que esto no es ni una justificación del ELN ni una apología de la lucha armada, sino al contrario, mirar la historia tratando de ser, aunque no creo en la objetividad, tratando de ser lo más objetivo posible para mirar a este grupo. ¿Cómo? No con opiniones nuestras de Juan David y mía, sino con entrevistando numerosos personajes, gente especializada en el seguimiento del conflicto, en resolución de conflictos, los negociadores en los distintos gobiernos, el origen, hacer historia y hacer memoria, precisamente porque es la última guerrilla que queda en América Latina, aunque, con todos los interrogantes que plantea la nueva coyuntura. Justamente usted menciona todos los gobiernos que han transcurrido en esta época, desde 1964, que se creó esta guerrilla del ELN. 18 presidentes han pasado, incluyendo el actual presidente Gustavo Petro, que han intentado, muchos de ellos, acercamientos con la guerrilla del ELN. ¿Cuál es ese gobierno que ha estado más cerca de un acuerdo de paz con el ELN? Bueno, no 18, 8. Pero en realidad, sobre las negociaciones que ha habido con el ELN, cuando uno revisa la historia, ha habido toda suerte de dificultades, de reverses y de controversias muy atadas, a la coyuntura de la guerra colombiana, que ha sido muy difícil. Entonces, es muy complicado señalar un solo gobierno en donde haya habido como unos avances muy importantes. Que todos, si uno se pone a revisar, en muchos de ellos ha habido, propuestas importantes y ha habido avances. Probablemente en se hayan cumplido ciertos puntos de las negociaciones con el ELN, pero cuando uno revisa la historia se da cuenta que negociar con ellos ha sido francamente muy complejo, muy difícil. Este es una organización federada, no es una organización como la guerrilla de las FARC, que era mucho más jerarquizada, con un secretariado sobre el cual, respondían sus distintos frentes. Aquí no. Y desde esa perspectiva ha habido toda suerte de dificultades. Por supuesto, el tema del narcotráfico ha sido un tema que ha sido, transversal alrededor de lo que ha venido ocurriendo con el ELN, sobre todo en los últimos 18 o 20 años. El tema del secuestro, el tema de la extorsión, la barbarie documentada del ELN. Cuando uno piensa que sobre esta guerrilla puede haber ciertos avances, pasan cosas como lo que está ocurriendo en el Catatumbo, y nuevamente es este eterno déjà vu colombiano, este eterno déjà vu del conflicto que nos atenaza y que nos parece muy complejo. Pero justamente la idea que teníamos con María Elvira era
alejarnos de la coyuntura y tratar de explicar por qué 60 años después la guerrilla más vieja del hemisferio occidental sigue en armas, con el objetivo de hacer memoria y con el objetivo también de darle voces a muchas de las víctimas que hoy en este proceso de paz siguen sintiéndose desoídas por el gobierno nacional. Decía 18 porque desde el presidente Alberto Lleras Camargo fue el primero. Desde él han pasado 18 presidentes, de pronto 8 han tenido acercamientos con el ELN. Hay una pregunta que muchos colombianos se hacen y es ¿en qué punto llega un padre como Camilo Torres y otros padres incluso de la Iglesia Católica a formar parte a formar parte de las filas del ELN? ¿Por qué entra la Iglesia Católica o ellos puntualmente a las filas del ELN? No, digamos, la Iglesia Católica no, porque el cura Camilo Torres había abandonado la sotana. Entonces, digamos, entran en una coyuntura de la teología de la liberación, de la opción por los pobres. Camilo Torres trabajó inclusive con el INCORA y él en un momento dado se da cuenta de que por las vías institucionales, o por lo menos cree que por las vías institucionales no se pueden lograr cambios. La reforma agraria fracasa y parte de ese fracaso está detrás de esto. Y los curas españoles, empezando por Manuel Quérez Jiménez y Laín, pues han estado en Colombia haciendo trabajo social, los han expulsado, han vuelto y se vinculan a la guerrilla en esa época en que había una especie de romantización de la guerrilla y que se creía que por lo que había pasado en Cuba, por la vía armada se podía llegar al poder. Sin embargo, esta opción, después de la caída del muro de Berlín, después de la negociación con el M-19, precisamente al que pertenecía el actual presidente, inclusive el mismo Fidel Castro desestimó la lucha armada y llamó a la desmovilización, pues la lucha armada o las armas como instrumento para llegar al poder se hicieron obsoletas. Entonces, todo este proceso es lo que nosotros tratamos de recopilar en esta serie documental de 13 capítulos, con voces, no las nuestras. Nosotros hacemos la narración, esto es libreteado, estudiado, 2 años de trabajo, de lecturas y de consultar expertos en el ELN, con la idea de que la historia del ELN es muy dispersa, porque la atención se ha centrado en general, o se centró en general, en los gobiernos, en arreglar con las FARC, que era la guerrilla más poderosa. Entonces, la subsistencia de esta guerrilla nos llamó la atención de por qué, y entonces pues rastreamos, como decía Juan originalmente cuando empezamos, meternos en las entrañas del ELN para tratar de explicar y de que la gente conozca el origen y cómo ha cambiado y cómo se ha degradado en medio de la degradación general del conflicto y de la guerra colombiana. Allí supongo también van a ver los oyentes y los televidentes en el podcast, ¿en qué momento se convirtió de una organización con ideales a una organización narcoterrorista? Sí, bueno, es muy importante lo que ha venido enfatizando María Elvira, en el sentido de que este no es un podcast de opiniones, o este no es un podcast en donde ella y yo nos sentamos a conversar sobre lo que ha sido el ELN durante 60 años. Esta es una serie documental histórica donde cada dato ha sido pensado, donde cada hecho ha sido reconstruido de la forma más rigurosa, y los oyentes van a poder comprender apenas se termine el podcast esa pregunta: ¿qué es lo que ha pasado desde 1964 hasta acá para que una organización como esa, que decía reivindicar, digamos, ciertos ideales de corte nacionalista, o que pretendía, digamos, enarbolar unas banderas que hoy parecen como absolutamente obsoletas, pues, terminó en lo que terminó, ¿cierto? En un rechazo muy generalizado de la sociedad civil? Hoy lo que está viviendo el Catatumbo es la encarnación de esa pregunta que usted hace: ¿en qué momento una guerrilla como esa, que de alguna manera tuvo estos aires de los años 60, que no dejaban de romantizar lo que había pasado con las guerrillas en general en América Latina después de la Revolución Cubana del 59, de alguna manera derivó en lo que está ocurriendo hoy? Para poner simplemente un caso, el Catatumbo, pero en realidad el país está viendo lo que ha ocurrido con el ELN en los últimos años, y por supuesto eso va a tener unas incidencias muy importantes en lo que se está negociando hoy. Yo quisiera agregar sobre cuál es el punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión se da cuando
el ELN se vincula con el narcotráfico. Es decir, ya cuando el narcotráfico que atraviesa todo el conflicto colombiano, me parece que es un factor determinante porque